Hey, ¿qué tal, campeones? Bienvenidos nuevamente a otro video de nuestro canal Beta Presenta. El día de hoy vamos a preparar entonces una comida súper deliciosa de la comida colombiana. Esta vez vamos a preparar una familiar, un primo de las empanadas. Es mejor dicho, ellos viven juntos, pero hoy vamos a preparar entonces algo que se conoce aquí en Colombia como papas rellenas. Antes de comenzar este video, quiero darle muchas gracias a ustedes por darme ese apoyo tan incondicional. Ya somos en este momento 1511 suscriptores que han sumado a ser unos campeones, a cocinar juntos y a aprender cocinando nuevas recetas. A propósito, quiero agradecer entonces a este suscriptor quien nos sugirió este video para prepararlo. Es en conmemoración de él. Si tienen ustedes una receta, algo que quieran preparar, no olviden entonces dejarlo en la caja de comentarios, suscribirse, activar la campanita. Vamos entonces con el dato curioso. ¿Sabían ustedes que la patata fue el primer vegetal que se cultivó en el espacio? La NASA pretendía que al cultivar las patatas iban a ser de alimento para los astronautas y, por qué no, utilizarlas en futuras colonias espaciales. Debo descubrir cómo cultivar alimento para 4 años en un planeta donde no crece nada. Hay películas que lo han prehecho. Toma ya, Neil Armstrong. El primer ingrediente especial de esta receta son las papas, ni más faltaba. Vamos a necesitar unos 500 gramos de estas. Ustedes pueden utilizar la papa capira, papa pastusa, papa criolla, la que más les guste. En fin, eso va a ser trozado para hacer nuestra receta. Como estas papas las vamos a llevar a cocción durante unos 15 minutos y posteriormente las vamos a pelar, vamos a hacer un procedimiento que nos va a simplificar el proceso. Vamos a hacer un corte longitudinal a lo largo de la papa. Esto nos va a facilitar el pelado, ahora se van a dar cuenta. Así con cada una de nuestras papas. Las introducimos en una olla a presión y las llevamos a cocción durante unos 15 minutos. A lo que están cocinando nuestras papas, vamos a preparar el condimento o el guiso que le va a dar el sabor a nuestra preparación. Para esto necesitaremos tomates y una cebolla. Picamos 200 gramos de tomate y continuamos ahora con una cebolla. Una vez hemos terminado de picar los ingredientes, los agregamos en un sartén. Salpimentamos al gusto, agregamos una cantidad moderada de aceite, agregan un poquito de achiote, en caso de que no tengan, no lo agregan, y si gustan pueden agregar un poquito de caldo, de estos de cubito. Y una vez tengan esto de esta presentación, vamos a hallar el juego hasta que caliente, se sofría y empiece a inundar todos nuestros sentidos. Ya nuestras papas se han cocinado, vamos entonces a destaparlas, a ver qué tal han quedado. Como pueden ver, la cáscara se despega por los pliegues que hicimos. Vamos entonces a verterlas en agua fría. El agua fría será entonces para hacer un choque térmico, parará la cocción de nuestras papas y nos permitirá aflojar la cáscara esta. Trituramos nuestras papas con un tenedor o con un macerador. En este punto, en nuestras papas, vamos entonces a agregar nuestra preparación de nuestro guiso y unos 200 gramos de carne o pollo, lo que sea de su preferencia. Y lo revolvemos muy bien. Nuevamente agregamos sal. La idea es que ustedes vayan revolviendo y vayan probando la cantidad de sal y sabor que tiene este. Agregamos aceite a una sartén y lo ponemos a calentar a fuego medio. Mientras esto se va calentando, vamos preparando junto con harina y con huevo lo que le va a dar la forma a nuestras papas rellenas. El procedimiento a seguir entonces es muy simple. Hacemos una bola de nuestra masa, la depositamos en una cuchara de esta forma, si no lo tienen no se preocupen. Bañamos muy bien toda nuestra papa, la bañamos así, que quede muy embadurnada. Con mucho cuidado la llevamos inmediatamente a la sartén y la depositamos acá. Campeones, unas notas adicionales entonces antes de terminar este video. La consistencia de huevo con la harina no puede ser ni muy líquida ni muy espesa, un término intermedio. Si ustedes quieren que les quede un poquito doraditas con un poquito de color, le agregan un poquito de achiote o color al huevo, lo mezclan y con eso untan, embadurnan todas las papas y el relleno. Entonces, campeones, llegó entonces la hora de probar cómo han quedado nuestras papas. Al final de este video les dejo la receta de cómo hacer el ají y, por qué no, también la receta de cómo hacer las empanadas, que son las primas hermanas de las papas. Vamos a probar antes a ver qué tal nos ha quedado. Yeah. Una receta para chuparse los dedos,
Los invito entonces para que preparen esta receta junto con este ají y junto con las empanadas. Inviten a sus familiares, amigos, novia, etc. Los invito entonces a que se suscriban, le den a la campanita y nos vemos en un próximo video.